Señores, está con nosotros nuestro querido amigo, el psicólogo, escritor, caricaturista, humorista, Álvaro El Curi, en su habitual columna Los psicólogos no sirven para nada. Coronavirus. Y él nos propone, justamente, seguramente vinculado al tema, epidemia de miedo. Y de hecho ha escrito algunas cosas en las redes que yo no he leído aún. No las has leído. No las he leído. Álvaro, buen día y bienvenido. Buen día. La situación en la que estamos envueltos todos, no es para minimizarse, no es para tomársela en broma, no es para ser irresponsables. Advertencia. Como la columna pasada estuvimos hablando de otras epidemias que también tenemos y nos señalaban que eso era de alguna manera cómo desenfocar el tema de esta epidemia. Uh-huh. En este momento que también vamos a hablar no estrictamente de la epidemia, sino del miedo que ella provoca. Por supuesto que la advertencia previa de que esto no es para tomárselo en broma, esto es para seguir muy seriamente las recomendaciones, la restricción en los contactos sociales, las medidas de higiene, sin caer en el miedo excesivo y en el pánico, que también tienen consecuencias directas sobre la salud, sobre la convivencia, sobre la economía, sobre nuestro vínculo con los demás. Antes que entremos de lleno, a mí me gustaría, porque también la realidad se compone de nuestras pequeñas y únicas realidades, ¿cómo está transformando tu vida este asunto del coronavirus? Y cómo lo estás llevando a propósito de tu trabajo, porque hay gente que la está pasando muy embromada. Recién conversaba con Rosana Tadei, por darte un ejemplo, que canceló su show. El viernes, no hace 10 días, el viernes le hice una nota a Nelson Pino por su concierto, y el día anterior al director Javier Iglesias, y ese mismo día con Marina Rodríguez repasamos la cartelera del Socio Espectacular. Nada de eso ocurre. Claro. ¿No? Así de un saque, se borró. Claro. Y esto implica un problema serio. Bueno, para los artistas, ni hablar, para muchos otros actores de la sociedad. Ayer veía una entrevista que Lorena Bomio hacía en Canal 10 a los taximetristas, por ejemplo. Y están muy preocupados porque tienen muchísimo menos trabajo. El taximetrista es un jornalero, gana por lo que hace ese día. Gana si ese trabaja, día no si labura, trabaja, ese no día gana. va a la casa sin plata, ¿no? Exactamente. Y así tantísimos otros. En tu caso, un psicólogo, tu caso o el más general, ¿cómo la resuelven? No estamos muy lejos de los jornaleros. Nosotros vivimos de las consultas, vivimos de la atención a la gente, vivimos de hacer grupos, de estar en contacto con la gente, y en especial, Alejandro, yo venía pensando, tengo la deformación profesional de hacer chistes o escribir crónicas con humor. Los gestálticos somos particularmente de abrazarnos y besarnos y expresar nuestras emociones y hacer grupos y tocarnos. Los degenerados de la Los profesión. degenerados de la psicología somos nosotros. Entonces estamos más que restringidos y uno tiene que estar haciendo esfuerzos para no olvidarse de todas estas... Freud, viejo y querido, lo tuviste claro siempre. Acá. Al tipo de espaldas, acostado y lejos de mí. A un metro y medio. Vamos arriba. Claro, vamos a ponerlo bien lejos al tipo. Qué horrible. Vos te reís, claro. Esto demuestra. Acá quedó saldado el asunto, señor. En fin. Entonces, uno se vuelve un poco loco tratando de reprimir todas esas cosas a las que estamos acostumbrados a hacer. Abrazo, beso, tocar, yo qué sé. Porque también implica un cambio de costumbres muy grande en los cuales estamos todos metidos. Y vos preguntás, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, cuando venía para acá venía pensando eso. Y me tiene medio enloquecido esa especie de gran cambio en las costumbres que implica distancia, implica aislamiento, implica consultas por Skype, por los medios cibernéticos, que yo no estaba acostumbrado a hacer, ya empecé a hacerla. ¿Estás teniendo terapia vía... Sí. No presencial, digamos? Sí. Esto es normal, muchos colegas pero lo hacen. visual. Sí, claro, con cámara.
Sí, sí. Bueno, Sí, yo por recuerdo Skype que... o No voy a nombrar porque a lo mejor no corresponde, aunque que un colega argentino acá en Uruguay vino por un tiempo y mantenía su sesión de terapia con su analista vía Skype. Bueno, el psicoanálisis permite un poco más de distancia, a nosotros nos cuesta un poco más. Otro gol que te hace el psicoanálisis. Se adelantó a las... Te gusta, ¿eh? Te gusta. Te gusta el bullying. Pero que son los hechos. No inventé nada. Qué malo. El tipo ya veía, claro, la distancia, la tecnología va a ser aliada. Nada de abrazar, nada de ¿A vos sentir, te gusta hacer que la lágrima del otro me moje? Es viva la experiencia del contacto. Sí. No. Qué bárbaro. Bueno, muy bien. Bueno, pero te decía, en este caso no lo quise decir. No venía acá a hacer bullying, venía acá a hacer un poco de catarsis. No era con el fin de pelearte, sino todo lo contrario, de darte la razón en cuanto a que mantener a distancia el encuentro con tu psicólogo es algo que no necesita del coronavirus para que ocurra. Eso es lo que quiero decir. Muchas personas viajan, viven afuera. Sí. Muchos colegas lo habían implementado. Yo me resistía. Claro, vos por lo que acabas de decir, además. Todo lo que acabo de decir. Pero lo empezamos a hacer y no está saliendo tan mal la experiencia. Y ni que hablar que en estos tiempos tan particulares no nos podemos borrar de la atención a los pacientes. Claro. Más bien que tenemos que estar presentes, aunque lo hacemos de la manera que podemos, ¿no? Bueno, nos tenemos que adaptar, claro. Nos tenemos que adaptar, pero la presencia continua. Claro, porque, mirá, me estás haciendo reflexionar, porque si bien yo soy actor, justo en este momento no estoy en cartel, por lo tanto no me afecta directamente que una obra se cancele o se postergue o en fin, o lo que sea, porque hay una especie de limbo que no se sabe muy bien, ¿no? Postergar, sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué es? ¿Un mes, 6 meses, un año y medio, 2 años? ¿No? Y si bien yo soy de los que reivindica la importancia fundamental que las artes tienen en la vida cotidiana, sí, señor. ¿no? Aún en los momentos trágicos, los seres humanos tienen la necesidad de leer, de hacer música, de cantar, de bailar, de... Quizás más. Y probablemente más. Uh-huh. Teniendo en cuenta eso, también digo que de pronto la obra teatral que pensabas ver ese fin de semana, el concierto que te habías preparado para ver a fin de mes, te lo cancelan y rabietas un poco, pero la vida sigue, ¿se entiende? ¿Sí? Pero de pronto una persona que necesita y hace todo terapia, lo laboral, si empezás a sumar... Y pucha, vos, si hay un momento, si lo necesitas siempre, en este contexto lo puedes necesitar más, ¿no? Exactamente. Y además contener lo que en este momento necesita ser contenido, que era la propuesta de la columna de hoy. Vamos a ella. La epidemia de miedo. La epidemia de miedo, entramos en ella luego de la pausa, ¿sí? Sí. Estamos con Álvaro Alcuri, estamos poniendo la mañana en camino, epidemia de miedo, así la llama Álvaro Alcuri a su columna. Ustedes también pueden participar a través del WhatsApp o SMS 099-894-987. También lo pueden hacer a través del correo electrónico en camino 98.7@gmail.com o de nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Está con nosotros Álvaro Alcuri y nos decías, Álvaro, bueno, arranquemos con la columna propiamente dicha. ¿Por qué epidemia de miedo? Vinimos munidos de nuestro amigo Norberto Levi y de su librito que tantas veces ha pasado por este mostrador, La sabiduría de las emociones, en las cuales este psicólogo gestaltista argentino plantea que las emociones son todas negativas y positivas, lindas, feas o más feas, todas señales válidas del organismo. El miedo también lo es. El miedo es una señal básica, recontrabásica del organismo, tanto así que nacemos con miedo. Es de lo más instintivo que hay. Estamos en la panza tranquilos y calentitos de nuestras madres y en el trabajo de parto nos da un miedo bárbaro porque nos están expulsando de allí contracciones de por medio. Nacemos a esta vida, todos, por más que haya partos en el agua, ecológicos, bla, 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 muertos de miedo. El miedo es inevitable. ¿Por qué? Porque nos desalojaron del único lugar que tenemos conocido. Y estamos entrando en otro mundo que anda a saber cómo nos va. Uh-huh.
nacemos con miedo, con la señal encendida, y sería una locura que no tuviéramos miedo a lo largo de nuestras vidas como base emocional de nuestras reacciones ante, y aquí llega nuestro amigo Norberto Levi, la sensación de que no tenemos recursos para enfrentar la amenaza. En palabras textuales de Norberto Levi, este autor argentino que tantas veces recurrimos a él habla de la dignidad del miedo. El miedo es una valiosísima señal que indica una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos con que contamos para resolverla. Sin embargo, nuestra confusión y nuestra ignorancia la han convertido en una emoción negativa que debe ser eliminada. Con esta creencia de que esto es negativo y debe ser eliminado, por la vía que sea, tomando pastillas, emborrachándonos, aturdiéndonos, negando el peligro, etcétera, 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 nos complicamos aún más la vida porque el miedo sigue allí como una alarma encendida que suena y no sabemos bien enfrentar, o que lo hacemos mal porque no le damos al miedo el lugar que tiene que tener. El lugar que tiene que tener es, está sonando la alarma, ¿tengo los recursos para enfrentar la amenaza? Las personas que tienen menos miedo, dice Norberto Levi haciendo una cuenta de almacenero, puede ser que tengan recursos por valor de 1000, ¿no? Tarzán, un tipo sin miedo, fuerte y grandote que andaba por la selva, lo atacaba un cocodrilo, y Tarzán, que tenía recursos por valor 1000, la amenaza del cocodrilo, ponerle que era para él valor 5, entonces Tarzán enfrentaba sin miedo al cocodrilo. Para cualquiera de nosotros, la amenaza cocodrilo podría tener valor 1000 y nuestros recursos para enfrentar el cocodrilo pueden ser valor 5. Por supuesto que estamos midiendo, como quien tiene ahorros en una caja bancaria, nuestra sensación, nuestra reacción a la amenaza. El cocodrilo, Tarzán, depende de cómo nos veamos nosotros frente al cocodrilo o nosotros frente a Tarzán, nos ponen en esta cuenta de almacenero de ver cuántos recursos tenemos para enfrentar las amenazas. Y de esta manera, dice Norberto Levi, empezamos a borrar un poco el estigma o la connotación que tienen las palabras o los adjetivos respecto a los miedosos, sos cobarde, o respecto a los valientes, que bien, este es valiente. Cuando lo ponemos en clave cuenta de almacenero. Claro. Ni valientes ni cobardes, sino personas que tienen más recursos o menos recursos para enfrentarse a las amenazas que con las que las vemos todos los días, ¿no? Entonces, viendo desde este punto de vista, claro, se puede argumentar, pero entonces una persona miedosa es alguien que tiene muchas amenazas fantasiosas. Y justamente ahí está la cosa. Está en nuestras fantasías, en nuestro mundo interno, en nuestra subjetividad, cómo vemos las cosas que nos rodean. Y también esa valentía a veces puede ser confundida con inconsciencia. Esta persona no se da cuenta del riesgo que corre. Mirá, se cree Tarzán y va a enfrentar al cocodrilo. Está loco. Uh-huh. Entonces, por supuesto que esta cuenta puede dar mal para los dos lados. Y esto es lo que chequeamos muchas veces en el trabajo en el consultorio. Hay algunos que se enfrentan como Tarzán a los cocodrilos y uno le tiene que decir, pará, no sos Tarzán, esta amenaza te queda grande, cuídate, aislate, estás con tos, estás con fiebre, quédate en tu casa. Esto no es una pavada. También están los que se asustan de más. Los que van al supermercado, agarran todos los alcohol en gel, compran todos los rollos de papel higiénico, y vacían las góndolas porque su miedo es tan grande que creen que no tienen amenazas, que no tienen recursos para enfrentar esta gran amenaza. Y ese miedo superlativo los hace una amenaza a ellos para el resto de los que tienen que consumir esos productos que estos acapararon. Claro. ¿No? Entonces, el camino del medio. Además, generando en este último ejemplo, generando la brutal paradoja, y claro, es que si yo
me quedo con todo el alcohol en gel y no permito que vos los tengas, aunque yo tenga alcohol en gel, vos me vas a contagiar a mí, papá. O sea, ni siquiera me estoy cuidando, estoy favoreciendo mi debilidad. Las manos sucias de todos los demás van a venir por Lo que mí. tengo que contribuir a que todos tengamos la mano, los hábitos de higiene y de limpieza desarrollados. No solo yo. Ese es el camino del medio. Ese es el camino del medio. Podemos estar asustados, podemos tomar precauciones, pero si nos asustamos tanto, cometemos estos errores que en definitiva nos hunden a todos. Por eso, mostrar estas recomendaciones que Norberto Levi hace para bajar a tierra un poco la señal, por supuesto, de miedo, nos confunde, nos estresa, reaccionamos mal, tomamos malas decisiones. Norberto Levi propone un diálogo interno, que también seguramente lo hemos hecho acá, una silla vacía al estilo gestáltico en donde uno dialoga con su miedo, ¿no? Entonces, sentamos al miedo en la silla del frente. Ajá. Y el miedo, bueno, a ver, le preguntamos, vos, miedo, ¿qué tenés para decirme? Y el miedo arranca, nos vamos a morir, no va a haber comida en el supermercado, vamos a tener que andar, yo qué sé, a los tiros por la calle, peleando por un rollo de papel higiénico. Bueno, para un poquito, miedo, no estarás exagerando. Bueno, sí, pero lo que pasa es que yo no sé si tengo recursos para enfrentar esto. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar con los demás, vamos a comunicarnos. Che, ¿quién tiene papel higiénico? Che, ¿quién tiene alcohol en gel? Podemos, haciendo este role-playing, por supuesto, no podemos garantizar el buen resultado del role-playing. Pero el solo hecho de dialogar con nuestros aspectos miedosos, Sí. nos obliga a hacernos como una pausa y a poner en perspectiva eso que sentimos y a reflexionar si no estamos exagerando o si estamos justipreciando, capaz estamos menospreciando la amenaza. Para empezar, contamos con recursos intelectuales, de sentido común, de conocimiento, de información. Vamos a informarnos bien. No tenés la información, vamos a preguntarle al tipo que sabe, vamos a preguntarle al especialista. ¿Tenés síntomas, por ejemplo? Vamos a llamar, vamos a hacer caso, vamos a llamar por teléfono. Van a demorar un poquito porque están un poco saturados los servicios, pero nos van a contestar. Hay consultas online, hay médicos que vienen a tu casa. La primera reacción es salir corriendo, me voy a internar, me voy a aislar. Para un poquito. Capaz que eso no sea lo mejor. Una vez más, la desproporción entre la reacción y la amenaza puede ser peor que la amenaza en sí. Claro. Y en ese sentido, ¿quién nos prepara? ¿Quién nos da herramientas para manejar esto con lo que nacemos, el miedo? Porque fíjate que es muy curioso, te escucho a vos y resulta una inmensa paradoja. El miedo es algo que, lo acabas de decir, traemos desde el mismo momento de nuestro nacimiento. Sí. Sin embargo, yo siento que no recibimos lecciones acerca de cómo manejar el miedo, cómo apoderar, cómo saber convivir, incluso con cierta paz. Ni hablemos ya las distinciones que se hacen en la educación a propósito del género, del sexo de cada uno, ¿no? Es decir, el varón, que no está bien visto que tenga miedo. La mujer es la miedosa, el hombre no. ¿Verdad? Y todo eso que tanto daño y tanto mal nos ha hecho la convivencia con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Sí, sí. Digo, ¿qué nos ha pasado? Que algo que forma parte desde el segundo uno de nuestra vida, seguimos siendo tan rústicos para tratar con él. Los primeros instructores de qué hacer con las emociones, no solamente el miedo, son nuestros padres. Y son los metamensajes, porque no hay una lección 1, lección 2, lección 3, o como aprender las tablas o gramáticas, tanto entre los papás como entre los educadores, de cómo entrenar nuestras respuestas a las emociones. Hemos mejorado bastante. Hoy en día hay lo que se llama entrenamiento de las habilidades blandas, trabajos grupales, trabajos terapéuticos, trabajos en la educación, trabajos con niños. Está el tan conocido libro del monstruo de los colores, donde yo hablaba acá de eso, en donde cada niño le asigna un color a cada emoción y puede investigarse a sí mismo para tomar conciencia de la emoción que tiene en este momento. En este momento estoy rojo, claro, estoy enojado, sí. En este momento estoy azul, estoy verde, estoy amarillo. Y le permite al niño interpretar lo que siente y le permite a los adultos dar las directivas como para que el niño maneje las emociones. Porque las emociones vienen de fábrica
y son todas señales válidas, pero todas deben ser entrenadas por los adultos, porque, a ver, no es cuestión de que me enoje y rompa el juego con el que estoy jugando. El adulto que está entrenándome, que me está educando, sea un profesor, sea mi mamá, sea mi papá, me va a decir, che, que te enojes, que te frustres, no quiere decir que rompas este juego o que le pegues al otro compañerito. Eso está mal. Y eso está mal, y hay límites, y no podés hacer esto, y esto tiene que ser un mensaje fuerte y claro. De la misma manera que si querés celebrar algo, no podés hacer una celebración tan estruendosa que molestes a los otros. Entonces, cada cosa que sentimos, cada emoción que aparece en nuestro horizonte, los adultos pueden decirnos cómo manejarla. Por supuesto, Alejandro, si el adulto que está allí sabe hacerlo él. Claro, ahora tenemos abundante ejemplo de cómo los adultos son los peores instructores de las emociones de los chiquilines. Sí. ¿No? Yo tengo una teoría, se la he dicho a Diego, lo he aburrido a Diego con mi teoría en más de una oportunidad, y tiene que ver con, la he dicho al aire creo también, y tiene que ver con que a los varones, hablo de los varones en particular, ante distintas circunstancias que nos provocan miedo, lo veo mucho en el tránsito, por ejemplo, o en acontecimientos familiares, por ejemplo, que se te pierda un hijo, ¿no? Se te pierda en el velódromo, por decir algo, ¿no? Ante esos acontecimientos, un auto que te vino encima y que temiste, tuviste miedo que te chocara, o una persona que inadvertidamente se te cruzó en forma, o vos mismo tuviste una bajada de la tensión. Ante el miedo, si nosotros los varones, en particular estoy hablando, no me animo a hablar tanto en nombre de las mujeres, tuviéramos la chance de decir, flaco, me asustaste, flaco, tuve miedo, hijo, tuve mucho miedo cuando te perdí, bajaríamos la chance de que reaccionáramos con la violencia y el enojo. Bueno. Porque no estamos preparados para decir, flaco, la verdad, en lenguaje, me hice hasta la, ¿no? Lo que diríamos, me hice encima, ¿no? La expresión coloquial que no quiero decirla frente al micrófono. ¿Estamos de acuerdo? Porque el varón, cualquier cosa menos decir que tuvimos miedo. Sí. Y si dijéramos, tuve miedo, vos me asusté, tuve miedo, ya no tendríamos por qué a lo que le sigue andar por la vereda del insulto, del enojo, de la pelea, del todavía del desencuentro. Hay estadísticas, pero muy contundentes, de que el miedo a la enfermedad aceptado, reconocido, entonces voy, me hago los exámenes, me hago los chequeos, hace que la mujer sea una clienta de los sistemas de salud más consecuente, más cumplidora. Entonces se hacen análisis, se hacen chequeos, entonces eso ayuda a que la mujer tenga una supervivencia y un control de enfermedades crónicas, y la mortalidad, entre otras cosas, las mujeres viven más años que los hombres, tiene que ver con que se hacen chequeos porque asumen que están más asustadas por posibles enfermedades o por enfermedades crónicas. Y los hombres no. Todo lo contrario. Claro, yo no voy al médico, yo no le doy pelota, yo no me cuido, fenómeno. Bueno, tu perspectiva de vida es menor que la de la mujer, gracias, la mujer, a su miedo reconocido. Entendí. El miedo no reconocido nos transforma en unos valientes de pacotilla, que así te va. Pero además, ¿valientes con qué finalidad? Porque ¿cuál es la princesa que hay que rescatar del castillo? ¿No? Bueno, a ver, algunos mensajes llegan, 099-894-987, buen día. Estimados, quizás sea un poco simple mi razonamiento, pero creo que todo esto nos muestra quiénes somos realmente. Si nos informamos bien y somos cuidadosos, no veo que sea tan apocalíptico. Al mismo tiempo me molesta el egoísmo de algunas personas que piensan en lo que necesitan para atrincherarse, pero no piensan que para tener lo que necesitan ellos, otros, tienen que seguir trabajando y mantener su rutina. Mi actividad laboral me permite trabajar a distancia, pero cuando voy a comprar leche y pan desde la comodidad de mi casa y mi trabajo, entiendo que necesito a los que me atienden a la panadería, en la panadería, el súper, etcétera, etcétera. Es tan difícil entender que nos tenemos que cuidar entre todos. Les mando un gran abrazo, esto lo firma Gianela. Alcuri, un profe me dijo que el miedo es instinto primitivo de autoconservación y carecer de él es poner
a la especie en vías de extinción. El humano se confunde y pone en riesgo su propia especie cuando toma decisiones tontas, lo dice Omar. Firmo abajo. Como siempre, disfrutando la mañana en camino y el gran Alcuri. Lo saco un momento del tema COVID-19. En la columna pasada hablaban del etiquetado de los productos, exceso de sal, azúcar, etcétera. Recibí una foto que le mandé. Camino me mandó una foto, muy bien Camino. Y ¿sabés lo que noté? Fue en el supermercado frente a casa, en el stand de los helados. Y vi que unos helados tienen y otros no. Que me imagino que son los más nuevos, en ser envasados, tienen, claro. Y los otros aún no. Pero es un letrero contundente, muy visible, ¿no? Tengo la prueba, Camino. Esa medida se aprobó en 2018 y se dio un plazo largo para su implementación. Medidas resistidas por las cámaras respectivas. El gobierno ahora extendió esa medida por 120 días. Sé que hablar de esto ahora fuera de lugar, pero más temas nos acompañan, lo dice Julio, que manda un abrazo. 099-894-987. Estimados, les dejo una de la enseñanza favorita del fundador de la nueva Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, el profesor Jorge Libraga, digo bien, que tiene más vigencia que nunca. Bueno, está largaza, yo agradezco, pero si me pongo a leer esto, pero quería dar cuenta de que la hemos recibido. Buen día, el cantante de mi infancia hasta los 7 años, lo canté, un abrazo, se refiere a Nat King Cole, a quien estamos recordando hoy. Buen día, como siempre, los escucho y la columna de Alcuri es formidable. Lo que están logrando con este invento del corona es justamente que la mente del ser humano se enferme más y cunda el pánico, que es en esencia, es más esa la enfermedad que el propio virus y pandemia. Por favor, que el doctor me corrija por 7.000 personas muertas. Mi ignorancia me dice que no es pandemia. Creo que tendría que haber sido miles o millones como sucedió en otras eras. Soy Mabel del Buceo. Creo que el tema pandemia, acá estoy al golpe del balde, creo que el tema pandemia no pasa necesariamente por el número de muertes, porque además convengamos que la humanidad se ha vuelto, conforme ha pasado el tiempo, más efectiva en evitar las muertes, ¿no es cierto? Absolutamente. Antes cualquier pavada nos daba vuelta. Tenemos de las mejores noticias que podríamos tener respecto de esta pandemia y las que vendrán, que es todo el conocimiento médico y el sistema médico y la conexión y la rapidez que fluye la información que nos permiten tomar estas medidas tediosas y enojosas, claro, que tenemos que enfrentar, pero gracias a estas medidas es que esto no va a ser ni la peste negra, ni la peste bubónica, ni la viruela, ni todas esas cosas. Lo que no significa que los son expertos, es la comunidad científica, médica, la que dice pandemia, en fin. Tiene que ver, me parece, con las características de este virus, que hace que se propague en forma muy veloz. ¿Sí? Aunque no necesariamente ocasiona la muerte. Ayer lo dijo Cristina acá. El 80% de las personas, un alto porcentaje de ese 80%, ni se van a dar cuenta que lo tuvieron. Exactamente. Asintomático, ¿no? Exactamente. Y otro lo van a tener como una gripe común y corriente de las que tenemos todos los años. Exactamente. Y lo que estamos haciendo con estas enojosas medidas es tratar de que no colapsen los servicios médicos. Eso, pero solo el 1% será necesario un tratamiento intensivo. Exactamente. Así que estamos hablando... Y la idea es que lleguen en forma escalonada. Los que van a llegar a tener esos cuidados, como los recursos son pocos, estamos cuidando solidariamente entre todos para que esos recursos no estén abarrotados ahora de casos que en mucho número, si entran todos juntos, te llenan el sistema y después cuando viene uno grave no lo puedes atender. Hola, es zafra para los psicólogos, está todo el mundo paranoico. Una bromita, vamos arriba, besos. Dice alguien que no firma. Mirá, hablando de los trabajos, soy profe de gimnasia y cobro por mes y también por clase, jornal, ponele. En el horno estoy. Subo videos, pero no facturo por eso, obviamente. Los videos son para que mis chicos no pierdan el ritmo y también porque me debo a quien abona el mes por adelantado. Pero la pérdida ya se siente, y sí. Es cuestión de tomar precauciones y poder dar la clase de gimnasia a distancia o tomando una distancia física de la persona que le das la clase. ¿Viste? Separando un poco más a los que van
El Pela dice, viste, te dije, estos psicólogos patológicos gestálticos que te abrazan son los culpables de todo. Libidosos. Abrazo virtual, lo dice un el abrazo, Pela. Un gran abrazo al Pela. 099-894-987. Hay bueno, muchos mensajes porque bueno, estamos como más ganas de comunicarnos, pero además porque bueno, el tema sí lo exige. No es que el virus sea tan letal en sí mismo, no lo es más que una gripe común, pero para un inmunodeprimido o un adulto mayor con otras enfermedades sí es peligroso, más aún si llega a haber mucha gente contagiada al mismo tiempo, que es lo que se está tratando de prevenir. Lo dice Teresa de Malvin, que creo que lo sintetiza bien. Ale, que me diga la crueldad de la prensa, cómo puede hacer de la noticia un caos. Hoy ya no nos hablan de inseguridad, ya no tenemos miedo a los robos. Claro. Hola, ¿qué pasa con la información policial? ¿Qué te parece si podés informar tú? Antes te pasaban la misma a cada rato. Lo dice Rubén. Por primera vez que escribo, trabajo en Punta Carretas, creo que tendrían que cerrar ya los espacios. Este es el que yo había leído más temprano. Gracias, no lo había marcado como leído. Bueno, ese es otro asunto, ¿verdad? La eterna y siempre vigente discusión acerca de que se hable tanto de esto, ¿significa que lo otro no existe? Y si no existe, porque los medios no lo tratan, ¿significa que entonces no es problema? Y si no lo tratan porque están abarrotados de nuevas informaciones o porque una política deliberada de echar luz sobre algunos temas y quitar luz sobre algunos temas según circunstancias. Pero eso existe siempre. Bueno, en fin. Existe siempre. Pero bueno, la gente tiene derecho a manifestarse y lo que sí es cierto es que nos habíamos acostumbrado durante mucho tiempo, unos cuantos años, a que sí o sí buena parte de la información estuviera vinculada a la llamada inseguridad, ¿no es cierto? También es cierto que ese porcentaje ha disminuido drásticamente, claro, en las últimas horas. También es cierto. Las razones, bueno, cada uno ensayará sus posibles explicaciones. La realidad, decía uno, ya no me acuerdo quién era, pero es bastante fácil de tomarla esta cita. La realidad es lo que nuestra mente enfoca. Nuestra mente enfoca otro tema, nuestra realidad es otro tema. Sí. No hay realidad. Los gestálticos trabajamos mucho con esto, claro, con las teorías de la percepción. La realidad es lo que la mente enfoca. La mente elige un foco y lo demás es fondo. Bueno, el gran tema de discusión es el que acabas de sugerir. La mente elige un foco. ¿De verdad elegimos nosotros, el foco? El iluminador es un inconsciente que está fuera de nuestro control. Vamos arriba. Bueno, gracias, Alvarito. Por favor. Buena semana, ¿eh? A vos y a la gente que sigue ahí al firme. Y bueno, acá estaremos la semana que viene. Y si no estamos, lo hacemos por teléfono. De algún si modo nos guardamos alguno de nosotros. Justamente a través del teléfono tenemos 2 notas previstas, con Gabriela Mordecki y con Fermín Mincho Méndez, luego de la pausa. Ya volvemos con La Mañana en Camino.